Escuche esto, señora Valentina, traer militares de otros países sí afecta a la soberanía del Ecuador. Ya no mientan más, por favor, dejen de mentirle al Ecuador. Vamos a escuchar a la señora Valentina que dice que va a traer militares de otros países. Oiga, la vulneración en el Ecuador, la vulneración, escuche bien lo que le estoy diciendo, la vulneración de derechos, la vulneración soberana. ¿Qué vienen a hacer los militares? O sea, los militares nuestros no sirven en todo caso. Por eso están pidiendo que vengan militares de Estados Unidos. ¿De dónde van a traer? La Constitución del Ecuador 2008 establece principios claros sobre soberanía, seguridad y no injerencia extranjera. Y no injerencia extranjera, señora Valentina. ¿Cómo es asambleísta usted? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Es de derechos, es de justicia social, es democrático, es soberano, es independiente, es unitario, es intercultural, es plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo. Relevancia. Cualquier medida que implique ceder control interno a fuerzas extranjeras podría contravenir este principio de soberanía. Pero vamos a ver lo que dice la señora Valentina. Por Dios, no me cabe en la cabeza este tipo de gente, de verdad. Bueno, el presidente desde el primer día ha emprendido una lucha frontal contra el narcoterrorismo y contra las mafias, y esto es una lucha de crimen organizado transnacional. Por lo tanto, es importante, hemos nosotros impulsado ya que se reforme la Constitución para que las bases militares lleguen al Ecuador, y como otra medida para fortalecer esta lucha contra el narcoterrorismo en nuestro país, el presidente estamos impulsando como bancada un cambio de orden del día para que desde la Asamblea se respalden alianzas militares y la posibilidad de tener a fuerzas especiales de países aliados en el Ecuador. Esto es plenamente constitucional, implica una negociación con países aliados para que luego la Asamblea ratifique dicha negociación y esas alianzas militares pues puedan ser una realidad. Esto no implica intromisión en asuntos internos, no implica venir a poner bases militares extranjeras al Ecuador, lo que implica es la cooperación a través de fuerzas militares de países aliados con las fuerzas del orden en el Ecuador para poder enfrentar al crimen organizado transnacional, que como digo ya no son grupos delictivos locales, sino que trascienden a las fronteras. ¿Cuáles serían esos países aliados? ¿Qué países son esos países aliados de Ecuador? Bueno, son algunos países, esa decisión tomará Cancillería y el presidente de la República, pero lo importante es que desde la Asamblea no nos dediquemos solo a fiscalizar, a criticar la política de seguridad, sino que realmente también aunemos esfuerzos y apoyemos al presidente en esta lucha frontal contra las mafias. Y una de estas medidas, sin duda, que es la cooperación internacional para tener fuerzas especiales que vengan al Ecuador y le ayuden a nuestras fuerzas del orden, también con municiones, con armamento, con tecnología, con capacitación, para poder enfrentar a estos grupos delictivos. Por supuesto que sí, vamos a estar muy vigilantes de quienes apoyen este cambio de orden del día y quienes respalden también esta política de cooperación que, como digo, es también el clamor ciudadano. Queremos seguridad en las calles, queremos paz y por lo tanto pues necesitamos también de cooperar con países aliados. ¿Y pudieron ver? Y el artículo 4, señora Valentina, dice en la Constitución que el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Se prohíbe ceder bases militares nacionales, es decir, no van a venir los policías extranjeros, los militares extranjeros a una base a instalarse allí dizque para solucionar los problemas de inseguridad. Para eso estamos los ecuatorianos, para eso tenemos policía y para eso tenemos militares. ¿A qué vienen? A faltarle el respeto a los ecuatorianos. Vayan al carajo, por Dios, ¿hasta dónde, señores del grupo de Novoa? Y la relevancia. Prohíbe explícitamente bases militares extranjeras en el país, aunque no se refiere directamente a despliegues temporales o asistencia. Y miren lo que dice el artículo 158. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Constituyen una institución de protección de los derechos,
libertades y garantías de los ciudadanos. Es decir, la seguridad interna está bajo responsabilidad de las fuerzas nacionales. La participación extranjera podría interpretarse como una delegación de esta función constitucional. ¿Qué les pasa, ecuatorianos? Y el artículo 5, para que vayan aprendiendo, aprendan, señores de Lila, que solamente andan haciendo TikTok y desconocen la Constitución. El artículo 5. El Ecuador podrá formar asociaciones o alianzas con otros estados para promover el desarrollo, la paz y la soberanía de los pueblos. Estas decisiones se tomarán siempre en ejercicio de su soberanía. ¿Cuál es la relevancia de esto? Permite cooperación internacional, pero condicionada al respeto a la soberanía, y ustedes no van a hacer eso, porque ustedes lo que quieren es entregar al Ecuador, sobre todo el señor Facho de Noboa, que es de nacionalidad estadounidense. Pues ya basta. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la soberanía? El control operativo. Si las fuerzas extranjeras actúan sin subordinación al mando ecuatoriano, se violaría el artículo 163. El presidente de la República ejerce la función de mando de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuáles son las agendas externas? Históricamente ecuatorianos. Intervenciones como el Plan Colombia, el Plan Cóndor o la presencia de Estados Unidos en Centroamérica han derivado en condicionamientos políticos, en boom, boom, boom. No me importa, yo soy de los Estados Unidos y a mí qué me importa, porque ellos, cuando llegan acá, se creen la divina pomada. Y cuando hay un convenio de esto, ellos tienen esos derechos. El otro, derechos humanos. Si las fuerzas extranjeras cometen abusos, Ecuador podría enfrentar conflictos legales internacionales contradiciendo el artículo 11, que dice que son las garantías de derecho. Ahora, los argumentos a favor de la medida. Emergencia excepcional, artículo 164. Permite al presidente declarar estados de excepción como conflicto armado interno para movilizar recursos extraordinarios, aunque no menciona fuerzas extranjeras, solo las Fuerzas Armadas del Ecuador. Cooperación técnica, asesoría o logística extranjera sin despliegue operativo podría ser constitucional si se enmarcan acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional, artículo 419. Me preguntan, ¿es constitucional? Y les contesto. Un despliegue militar extranjero sin control ecuatoriano violaría los artículos 1, 4 y 158 que ya lo hablamos. Si se trata de apoyo técnico o operaciones conjuntas subordinadas al mando nacional, bajo tratados aprobados por la Asamblea, artículo 419, podría ser legal, pero con riesgos políticos. También preguntan si esto fortalecerá la seguridad. ¡No! No fortalece ningún tipo de seguridad porque estos militares vienen creyéndose mamá de Tarzán. Miren que los mismos ecuatorianos mataron a 4 niños y hoy quieren hacer otro tipo de montaje. ¡Qué lástima! Y por último, Ecuador. El contexto histórico en América Latina. En resumen, chiquito, para no molestarnos. Ejemplos como la MINUSTAH en Haití, con denuncias de abusos, o la injerencia de Estados Unidos en Panamá en 1989. Yo sí recuerdo fechas porque yo fui formado en la izquierda. Muestran que la presencia militar extranjera suele vincularse a pérdida de autonomía. En contraste, la cooperación policial entre países andinos ha sido menos polémica cuando hay claridad en los límites. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En resumen, la medida de Noboa no está explícitamente prohibida si se ajusta a la Constitución, pero requiere un acuerdo transparente, temporal y subordinado al interés nacional para evitar riesgos soberanos. Creo que la Asamblea no debería de darle paso. Esto es terrible, Ecuador. Si se le da paso, estaríamos vulnerando derechos constitucionales del Ecuador. Señora Valentina, proponga cosas que sirvan al país. Dejémonos de vaina. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para dártelo
sin temor. Hechos Ecuador.